descubrí algo que puede cambiarlo todo. Algo tan simple, tan accesible, pero al mismo tiempo tan ignorado por la mayoría que llega a ser casi increíble. Durante años me enseñaron, y yo creí ciegamente, que la transformación real exige esfuerzo titánico, exige lucha contra uno mismo, exige años de terapia y tiempo. Pero yo vi con mis propios ojos que la llave maestra nunca estuvo en lo que hago durante las horas frenéticas del día. La llave siempre estuvo escondida en lo que sucede en los minutos silenciosos antes de dormir. Y fue allí, en aquel espacio liminal entre el consciente y el inconsciente, que encontré el lugar sagrado donde todo comienza a reorganizarse. No necesité de técnicas elaboradas de gurús ni de jornadas interminables de meditación en el Himalaya. Bastaron pocos minutos, pocas palabras quirúrgicas y una intención tan genuina que el campo cuántico comenzó a curvarse delante de la nueva vibración que yo pasé a emitir desde mi cama. El poder de trascender no está distante en el futuro, no está reservado para pocos elegidos. Él está en el ahora, disponible en el silencio de tu habitación por la noche, accesible a quien se atreve a salir de la prisión del viejo yo. Yo lo experimenté, yo lo vi suceder en mi vida financiera y emocional, mientras muchos todavía insisten en cargar el peso de las mismas historias de dolor día tras día. Yo aprendí a liberarme en el instante mágico en que la mente analítica se relaja. Allí, en ese momento preciso, el universo responde con una velocidad que asusta, y no porque sea un milagro religioso, sino porque es así como funciona la biología y la física. El cerebro no distingue el real del imaginado. El campo cuántico no ignora la vibración sincera. Cuando comprendí esto, todo a mi alrededor comenzó a cambiar de forma casi inevitable. No estoy aquí para teorizar ni para venderte humo. Yo viví esto, la práctica nocturna que me permitió acceder al campo cuántico de forma tan poderosa comenzó con 3 palabras, apenas 3, y a partir de allí, puertas que estaban soldadas comenzaron a abrirse de un modo que nunca imaginé. No necesité convencer a nadie ni probar nada a los escépticos. Bastó que yo experimentase, bastó que yo me entregase y todo comenzó a reorganizarse. Es en este lugar donde vive el verdadero poder. Lo que encontré en este proceso es demasiado simple para ser ignorado y demasiado fuerte para ser desacreditado. Y ahora, cargando esta certeza en mis células, continúo siguiendo, sabiendo que el próximo nivel está siempre a una decisión de distancia, la decisión de acceder a ese espacio interno antes de apagar la luz, porque es allá donde todo comienza a moverse. Aprendí que el momento antes de dormir es sin duda el más poderoso para moldear quién me estoy convirtiendo. Es cuando la mente consciente, la guardiana crítica, comienza a apagarse y el subconsciente, silencioso y receptivo, se abre de par en par para recibir nuevas instrucciones. Yo ya experimenté la fuerza de elegir las palabras correctas en este instante crítico. 3 palabras simples, repetidas con emoción visceral, pueden infiltrarse suavemente en los circuitos del cerebro y rediseñar el mapa de mi identidad mientras duermo. Cuando me di cuenta de esto, comencé a tratar este momento no como el fin del día, sino como un portal para lo nuevo. El cerebro no sabe distinguir lo que es real de lo que es imaginado, especialmente en este estado de transición de ondas cerebrales. Cuando me acuesto y respiro profundamente, comienzo a acceder a un espacio donde las viejas historias pierden fuerza. Las palabras que elijo en este momento son como semillas lanzadas en un suelo fértil que ha sido arado y preparado. Necesité abandonar palabras de resistencia y queja y envolverme con aquellas que cargan expansión, presencia y certeza, porque incluso sin darme cuenta, aquellas palabras comienzan a multiplicarse dentro de mí como un virus positivo mientras duermo. Repetir frases complejas o listas largas de deseos nunca funcionó para mí. Mi mente se dispersaba. Descubrí que son las palabras cortas, cargadas de intención láser, las que realmente se conectan con la mente subconsciente. 3 palabras, apenas 3, tienen el poder de atravesar capas y llegar al núcleo. Palabras como «yo soy libre»,
está hecho, siento amor, crean vibraciones que el subconsciente absorbe sin cuestionar. Y cuando despierto al día siguiente, siento que algo en mí ya comenzó a moverse. Noté que el secreto no está en la palabra en sí, sino en la emoción sentida al pronunciarla. No sirve de nada repetirlas como un robot, porque el cerebro no graba lo que es neutro, él graba lo que vibra. Cuando me permito sentir gratitud, amor o certeza mientras hablo, esas palabras se fijan como nuevas programaciones, como un nuevo sistema operativo. En el fondo, es como si yo estuviera escribiendo una nueva historia mientras mi cuerpo se adormece, y en el silencio de la noche, esa historia comienza a convertirse en mi realidad biológica. Sé que muchos intentan esto y se duermen antes de lograrlo, o su mente divaga hacia los problemas del día. Es normal, el cuerpo es adicto al estrés. Para ayudarte a mantener el enfoque en esos minutos críticos, he creado el manual táctico, el código abundante. Es la herramienta que te asegura que estás programando riqueza y no pesadillas. El enlace para descargarlo está en el comentario fijado. Úsalo esta noche. Este proceso me mostró que no necesito rituales complicados con velas o cristales. Necesito apenas elegir, sentir y repetir. Es simple, es directo y es profundamente eficaz. Cada palabra dicha antes de dormir dibuja lo que voy a manifestar al despertar. Y cuando percibí esto, todo comenzó a cambiar, porque entendí que en aquel momento yo estaba más cerca de la puerta al campo cuántico de lo que jamás estuve durante el día estresante. Siempre que me aproximo a aquel estado entre estar despierto y dormir, percibo que algo muy especial comienza a acontecer. Es como si yo estuviera atravesando un puente invisible que conecta el mundo físico tridimensional al mundo cuántico multidimensional. En ese espacio llamado estado hipnagógico, las ondas cerebrales bajan de beta a alfa y teta. La mente consciente pierde la rigidez y el subconsciente se abre como una ventana rara, lista para recibir nuevas realidades sin filtros. Cuando entendí esto, comencé a buscar este momento con una atención casi sagrada, porque allí yo podría reprogramarme con mucha más facilidad. No es algo forzado, es una invitación natural del cuerpo cada noche. Cuando estoy acostado, relajado y la respiración se profundiza, percibo que mis pensamientos analíticos comienzan a disolverse. Es allí que si yo introduzco las palabras ciertas, ellas se conectan directamente con mi subconsciente, sin resistencia lógica. El estado hipnagógico no exige esfuerzo, él pide entrega. Y fue en ese punto que aprendí a desapegarme de la ansiedad y simplemente flotar en ese espacio donde todo es posible. Percibí que las imágenes, las palabras y los sentimientos que coloco en este instante se tornan semillas cuánticas. El campo a mi alrededor responde a lo que vibra dentro de mí en ese momento de transición. Por eso pasé a visualizar lo que quiero como si ya estuviera aconteciendo, envolviendo esa emoción con emociones elevadas, porque la mente en ese estado no distingue lo que es externo de lo que es interno. Ella graba como verdad todo lo que yo siento como real. Es en este intervalo entre vigilia y sueño que comencé a experimentar una fuerza creadora más accesible. Cuando me entrego a ese espacio, puedo reescribir memorias traumáticas, disolver patrones de pobreza y crear nuevas posibilidades de futuro. Es como si el estado hipnagógico fuese un atajo, un hack para el campo cuántico, donde no existen limitaciones. Lo que me mostró que en vez de adormecerme inconsciente viendo televisión, puedo usar este portal todas las noches para influir directamente lo que voy a manifestar. Ese es el momento en que el viejo yo comienza a disolverse y el nuevo yo comienza a nacer. Y cuando me conecto con ese espacio, todo se reorganiza de forma casi mágica. No porque sea un acaso, sino porque el universo responde a la vibración que cargo al atravesar esa puerta sutil. Aprendí a honrar esa ventana como un ritual personal, sabiendo que las próximas palabras y emociones que yo inserte allí pueden abrir caminos que hasta poco tiempo atrás parecían inalcanzables.
Fue cuando comencé a estudiar profundamente el funcionamiento del cerebro que percibí, incluso mientras duermo, mi subconsciente continúa absorbiendo información, consolidando aprendizajes y fortaleciendo creencias. El sueño no es un apagón, es un proceso activo de reorganización neuronal. Cada palabra, cada imagen y cada emoción que dejo plantada antes de adormecerme continúa siendo trabajada allí en silencio durante 8 horas. Es como si el cerebro pasara la noche ajustando circuitos de acuerdo con lo que alimenté en el estado de transición. Lo que quedó claro para mí es que el cerebro graba con más fuerza aquello que carga emoción, principalmente cuando estoy atravesando el ciclo teta. Entendí que no es sobre lo que yo pienso el día entero distraído, sino sobre lo que yo siento con intensidad en el instante antes de perder la conciencia. Ese es el material que el subconsciente va a procesar mientras el cuerpo descansa. Y fue ahí que comencé a elegir con mucho más cuidado qué palabras e imágenes yo quería que él grabara como verdad. La repetición crea el camino, pero es el sentimiento el que pavimenta la carretera. Todas las veces que fui a dormir cargando preocupación, miedo o frustración, percibí que despertaba preso en los mismos patrones, repitiendo los mismos ciclos de escasez. Era matemático. Entonces comencé a sustituir esas emociones tóxicas por declaraciones conscientes, sentidas y profundas. Pasé a acostarme eligiendo lo que quería que se tornase permanente en mí. Y percibí que cuando hago esto de forma consistente, el subconsciente responde rápido, creando nuevas conexiones sinápticas. Existe una inteligencia en el sueño que reorganiza mi mente sin que yo necesite interferir. Bastaba que yo sembrase el terreno antes de adormecerme y el cerebro, por sí solo, continuaría nutriendo aquella semilla. Es como si el sueño fuese un laboratorio oculto donde los escenarios de mi futuro comienzan a ser moldeados. Y lo curioso es que lo que parecía esfuerzo se volvió naturalidad, porque la repetición nocturna crea un nuevo estado de ser. Y fue en ese ritmo que me di cuenta de que el ciclo sueño-vigilia es en realidad una continuidad. Lo que grabo en la noche impacta lo que experimento a lo largo del día, y lo que siento durante el día se intensifica en el momento de dormir. Es un circuito cerrado que puede ser usado para perpetuar patrones antiguos o crear nuevos caminos neuronales. Fue así que me profundicé en la práctica de reprogramación nocturna, y esa práctica comenzó a revelar puertas que solo se abren cuando la mente está dispuesta a soltar el control y permitir que el subconsciente haga su trabajo. Fue a través de la simplicidad que encontré las llaves más poderosas para la transformación. 3 palabras, apenas 3, pueden reescribir toda una trayectoria si cargan el peso cierto, la emoción cierta, la intención cierta. Cuando comencé a elegir palabras cortas, sin embargo cargadas de significado, percibí que el impacto era mucho más profundo que cuando intentaba aprenderme a afirmaciones largas y complejas que mi mente olvidaba. El cerebro responde a lo que es simple y consistente, principalmente en el estado de transición para el sueño. Yo necesité volverme selectivo. Palabras comunes, neutras o frías no crean movimiento. Son las palabras que despiertan la expansión, como yo soy libre, está hecho, siento amor, las que vibran en otra frecuencia. Comencé a elegir esas palabras con un cuidado casi quirúrgico. Ellas necesitaban conectarme directamente con lo que yo quería vivir, y más importante, yo necesitaba sentir lo que decía, porque palabras sin emoción se pierden en el vacío de la repetición mecánica. Una de las combinaciones que más me movió fue yo ya tengo. Cuando repetí eso con convicción, sentí el cuerpo alinearse con la vibración de la abundancia inmediata. Otra que me atravesó profundamente fue todo viene fácil. Esas palabras crearon un campo de levedad a mi alrededor, y hubo un momento en que yo soy amor se tornó un mantra tan presente que comencé a moverme en el mundo con una percepción completamente diferente. Percibí que las palabras funcionan como códigos de programación. Cuando pronuncio algo como está hecho, el cerebro registra como una conclusión, un cierre, algo ya consolidado en la realidad. Esto cambia completamente mi estado interno.
No es sobre el futuro incierto, es sobre la realidad ya asumida ahora. La mente no entra en conflicto, no cuestiona, no crea resistencia. Ella apenas acepta la orden. Y cuando la aceptación acontece, el cuerpo entero se alinea con esa nueva configuración. Aprendí a repetir esas 3 palabras como un ritual nocturno, siempre accediendo a la emoción por detrás de ellas. Esto creó dentro de mí una nueva referencia, una nueva historia, una nueva firma energética. Y fue curioso percibir que cuanto más yo sentía esas palabras, más los escenarios a mi alrededor comenzaban a reflejar exactamente lo que había programado. El proceso es silencioso, invisible, pero extremadamente poderoso, y cada noche se tornaba una oportunidad de profundizar esa reprogramación. Cuando finalmente comprendí que el universo no reacciona a lo que yo pido, mas sí al estado de ser que yo soy, todo comenzó a tener sentido. El campo cuántico no responde a mis palabras sueltas, él responde al estado interno que cultivo, especialmente en los momentos en que estoy al borde del sueño sin defensas. Comencé a percibir que si mis emociones, mis pensamientos y mis palabras no estuviesen alineados, nada se manifestaría. El campo cuántico responde a la coherencia, no a la superficialidad. No servía de nada repetir «yo soy abundante» si en el fondo me sentía en escasez y miedo. El campo cuántico captaba la vibración real que yo estaba emitiendo, no la máscara que intentaba vestir antes de dormir. Y fue ahí que me volví radicalmente honesto conmigo mismo. Pasé a acostarme cargando el sentimiento como si aquello ya fuese mi realidad absoluta. Yo necesitaba sentir como si ya hubiese acontecido. Ese era el código que el universo entendía con claridad. Comencé a construir un estado interno de certeza inabancable. Yo sentía, repetía y visualizaba como si ya estuviese viviendo aquello. No era más sobre intentar convencer al universo, era sobre transformarme en el tipo de persona que vive aquella realidad naturalmente. Cuando esa mudanza aconteció, las sincronicidades comenzaron a presentarse de forma casi implacable. Las personas correctas, las oportunidades correctas, todo comenzó a orbitar en torno a esa nueva vibración. Descubrí que el campo cuántico está siempre organizando la materia de acuerdo con la vibración que emito. Cada noche se tornó un punto de recalibración, donde yo ajustaba mi campo interno para que él estuviese alineado con lo que quería crear. Y cuanto más intensa y genuina era esa vibración antes de dormir, más rápidamente el campo comenzaba a devolverme respuestas. No era coincidencia, era pura física aplicada al nivel más profundo de la conciencia. Lo que me mueve es saber que al alinear mis palabras, mis emociones y mis imágenes mentales en este portal nocturno, estoy literalmente abriendo puertas que antes parecían cerradas. El universo responde no a mi deseo carente, mas sí a mi estado de ser abundante. Y cuando ese estado se torna estable, consistente y cargado de presencia, la realidad a mi alrededor comienza a curvarse, a reorganizarse. Yo necesité morir para el viejo yo todas las noches. Era como un ritual silencioso de muerte y renacimiento. Cuando me acostaba, elegía soltar todo aquello que me mantenía preso a las mismas historias, a los mismos ciclos, a las mismas emociones de siempre. Trascender el viejo yo exige coraje para dejar atrás lo que es familiar, mismo que eso incluya incomodidades que yo había cargado por años como una manta vieja. El sueño se tornó para mí una ceremonia de renacimiento, un espacio donde yo podía abandonar versiones de mí que ya no me servían. Todas las veces que fui a dormir cargando la identidad antigua, percibí que despertaba en el mismo ciclo. Entonces decidí conscientemente dejar el viejo yo morir en aquel instante. Yo visualizaba el fin de aquel personaje, veía el cuerpo emocional disolverse y me permitía habitar un nuevo espacio interno. Comencé a crear noche tras noche la identidad del yo que yo elegía ser, y mismo que el mundo todavía no hubiese cambiado afuera, dentro de mí esa transformación ya estaba aconteciendo. Trascender el viejo yo no significa apenas pensar diferente, significa sentir diferente. Yo me acostaba asumiendo la frecuencia del nuevo, sintiendo la levedad, la abundancia, la libertad como si ya fuesen mías.
Era como si el sueño me permitiese viajar entre dimensiones, y allí, en el intervalo entre un estado y otro, yo pudiese elegir para dónde iría. Cuanto más yo practicaba, más percibía que el cuerpo comenzaba a aceptar esa nueva identidad como natural. Comencé a aplicar pequeñas técnicas que tornaron ese proceso aún más poderoso. Respiración profunda para calmar la mente, visualización clara de la nueva versión de mí, repetición emocional de las palabras que definirían quién yo me estaba convirtiendo. Esas prácticas sumadas al estado hipnagógico creaban un campo magnético irresistible. Yo me tornaba vibracionalmente compatible con aquello que deseaba y percibí que era así como se crea un nuevo futuro, no con esfuerzo físico, mas con alineamiento vibracional. El sueño se transformó en el espacio donde el pasado moría y el futuro comenzaba. Cada noche pasó a ser una oportunidad para disolver las amarras que me prendían a lo que yo ya no quería más vivir, y mientras el mundo parecía el mismo a mi alrededor, algo dentro de mí se reorganizaba, se fortalecía, se expandía. Trascender el viejo yo se tornó mi ritual de liberación, y en ese espacio entre lo que fui y lo que me estoy convirtiendo, puertas comenzaron a abrirse con una facilidad que antes parecía imposible, pero percibí un detalle crucial. Todo lo que yo plantaba durante la noche podía perderse si yo no lo consolidaba luego al despertar. La primera emoción de la mañana es como un sello, un comando que confirma o cancela aquello que mi subconsciente procesó mientras yo dormía. Yo entendí que no podía más despertar en el piloto automático, volviendo inmediatamente para los viejos patrones de estrés. Lo que yo sentía en los primeros minutos del día necesitaba estar alineado con el nuevo yo que construí en la noche anterior. Fue así que comencé a despertar intencionalmente. Antes de abrir los ojos, yo accedía a la misma emoción que vibré antes de dormir. Yo me recordaba de las 3 palabras, me conectaba con ellas y respiraba en aquel estado de gratitud, amor o certeza. Yo necesitaba mantener viva la vibración que había sido instalada mientras el cuerpo descansaba. Y cuando comencé a hacer esto de forma consistente, percibí que el campo cuántico respondía con aún más rapidez. Yo aprendí que la mañana puede ser un riesgo o una oportunidad. Si yo me levanto e inmediatamente accedo a la preocupación, prisa o distracción con el celular, refuerzo el viejo patrón y deshago el trabajo de la noche, pero si yo despierto y sustento la nueva frecuencia, el subconsciente entiende que aquello es real, que aquello es prioridad. Fue en ese detalle que el proceso se consolidó. Yo necesitaba decidir quién yo era en el primer instante del día, porque el universo respondería a eso y no a lo que yo decía más tarde. Comencé a crear pequeños rituales matinales para anclar esa emoción, escuchar músicas que elevaban mi estado, revisar mentalmente las 3 palabras, movimentar el cuerpo con presencia, crear imágenes mentales que reforzaban el nuevo escenario. Eso todo me ayudaba a mantener la vibración estable durante el día. El secreto estaba en no permitir que el piloto automático secuestrase aquellos minutos preciosos, y cuando comencé a vivir de esa forma, noté que las manifestaciones se tornaron más naturales y más rápidas. Yo pasé a entender el sueño y el despertar como un ciclo integrado. Lo que yo programaba en la noche necesitaba ser confirmado por la emoción de la mañana. Era en ese alineamiento que el subconsciente recibía la mensaje definitiva de que el nuevo yo ya existía, y cuanto más yo practicaba esa secuencia, más percibía que mi realidad estaba reorganizándose a mi alrededor. Era como si a cada mañana yo tuviese la oportunidad de fortalecer lo que planté o de perder todo, y eso me enseñó a elegir con aún más presencia. Yo creé una práctica nocturna tan simple cuanto poderosa, que se tornó parte de quien yo soy. Todas las noches, antes de dormir, me acuesto con la respiración profunda, soltando el peso del día, relajo cada parte de mi cuerpo y comienzo a entrar en ese espacio silencioso entre vigilia y sueño. Es en ese momento que me conecto con las 3 palabras que elegí, sintiendo cada una de ellas como si ya estuviesen manifestadas. No repito por repetir, yo me envuelvo emocionalmente con ellas mientras respiro. Visualizo esas palabras como si fuesen luces pulsando dentro de mí. Si elijo yo soy libre, siento la levedad de esa libertad atravesando mi cuerpo. Si elijo está hecho, visualizo el escenario ya realizado con detalles vivos. No presiono, no fuerzo,
Apenas permito que el sentimiento crezca suavemente, como un campo que se expande a mi alrededor. Yo siempre mantengo mi atención en el corazón como si fuese el centro magnético de mi nueva identidad. Es de allí que yo jalo la emoción y refuerzo el alineamiento. Hago cuestión de llevar ese estado hasta el punto en que el sueño comienza a llegar. Es como si yo quisiese adormecerme aún conectado, cargando conmigo las palabras que van a continuar resonando durante la noche. Y cuando me entrego al sueño, siento que la programación sigue sola, sin esfuerzo consciente. Esa práctica se tornó un ritual sagrado. No es sobre tiempo, no es sobre repetir exhaustivamente, es sobre profundidad, es sobre verdad. Yo fui lapidando esa secuencia noche tras noche hasta que se encajase perfectamente en mi estado natural. Es algo que hago con la misma naturalidad con que respiro, sin transformar esto en una obligación, mas como un regalo diario que ofrezco a mí mismo. Es en ese espacio que los cambios comienzan a ganar cuerpo. Yo me di cuenta de que cuanto más yo torno esa práctica consistente, más el subconsciente responde rápido. Cada noche se torna una nueva oportunidad de diseñar mi futuro, de plantar con precisión la realidad que yo estoy eligiendo crear, y ese proceso, cuando se repite de forma viva, comienza a crear un campo a mi alrededor tan fuerte que es imposible ignorar. Es en ese estado que la transformación acontece, y es de ese punto que sigo construyendo cada próximo paso. Escribe ahora en los comentarios para sellar tu práctica de hoy. Está hecho, y duerme con esa certeza.